Muy buenos días. Disculpen. Muy buenos días. Espero que hayan descansado el fin de semana. Temperaturas muy elevadas, por lo menos durante el día. Así que se acerca un verano bastante fuerte. Así que hay que usar protector solar. Hola Nicolás, hola Noemí. Bueno, vamos a continuar avanzando en los contenidos que comenzamos ya hace unas semanas y estamos todavía con el mismo capítulo, si se fijan. Yo no les he subido nada nuevo porque este capítulo es bastante amplio. Estamos estudiando entonces las reacciones de algunos compuestos como los halogenuros de alquilo. Vimos también que algunos alcoholes experimentaban las reacciones de sustitución. Vimos los dos tipos de sustituciones, SN1 y SN2. Recuerden que la N significa sustitución nucleofílica, el 2 significa que en el paso lento hay dos especies, o sea, el sustrato y el nucleófilo. La SN1 significa nucleofílica unimolecular, donde en el paso lento está solamente el sustrato porque se forma un carbocatión. Y vimos todo lo involucrado con ese tipo de reacciones que son sustituciones. Lo que pasa es que esas reacciones no siempre ocurren de forma aislada, sino que a veces ocurren otro tipo de reacciones o a veces uno cambia las condiciones o uno fuerza las condiciones de la reacción para que ocurra no una sustitución, sino que ocurra una eliminación en el mismo balón de reacción en el cual estamos, ¿no? Solo dijimos que, por ejemplo, que si teníamos un sustrato terciario, y nosotros colocábamos ese sustrato terciario con una base fuerte para forzar que la reacción fuera vía SN2, porque estoy usando una base fuerte. Recuerden que cuando se usa una base fuerte, la reacción que uno quiera hacer, el mecanismo iría por una vía SN2, porque la base fuerte, el nucleófilo fuerte. Entonces, claro, si nosotros tenemos un nucleófilo fuerte y tenemos un sustrato terciario, la reacción no ocurre. Recuerden que la SN2 no ocurre porque el sustrato es terciario, tiene mucho impedimento estérico. Si el nucleófilo es fuerte, no va a querer atacar a ese carbono que está positivo, pero lamentablemente, como el sustrato es terciario, el nucleófilo no se va a poder acercar al átomo de carbono. Eso significa que la SN2 no ocurre. Tampoco va a ocurrir la SN1 porque estamos frente a un nucleófilo fuerte. Pero eso no significa que no haya reacción, sino que va a ocurrir otra reacción debido a que como hay un sustrato terciario y hay un nucleófilo fuerte, ese nucleófilo fuerte puede reaccionar por otra parte de la molécula, no atacando el carbono, sino llevándose uno de los hidrógenos que está, digamos, adyacente a ese grupo saliente. Y ese tipo de reacciones se conoce como eliminación. Al inicio de este capítulo vimos que los halogenuros de alquilo en general experimentaban dos tipos de reacciones, sustitución y eliminación. Empezamos a estudiar las sustituciones y ahora vamos a estudiar la eliminación, que justamente ahí nos habíamos quedado. Entonces, fíjense lo que les digo. Si ustedes tienen un sustrato cualquiera, este sustrato donde X puede ser un halógeno, ¿no? Ese sustrato, ahora a lo que habíamos estudiado, que frente a un nucleófilo fuerte, ese nucleófilo que iba a atacar a ese carbono iba a desplazar a ese grupo saliente, si eso ocurre, eso es una SN2, ¿no? Pero también puede pasar que ese nucleófilo no se comporte como nucleófilo, sino que se comporte como base. ¿Por qué? Porque en vez de atacar a un carbono, va a atacar a un hidrógeno. Entonces, claro, bajo el concepto ese, cuando un nucleófilo ataca a un hidrógeno, se está comportando como base. Tú le cambias el nombre. Tú le dices, ya, eso no es un nucleófilo, eso es una base. Es el mismo compuesto. O sea, por ejemplo, el nucleófilo podría ser el hidróxido. El hidróxido, si ataca a un carbono, yo digo que él está actuando como un nucleófilo. Pero si ese hidróxido se lleva a un hidrógeno, entonces yo digo que él mismo está actuando como una base. ¿Ven la diferencia en el concepto, no?
Entonces, cuando el nucleófilo ataca a un hidrógeno, entonces se comporta como una base y estamos frente a una reacción de eliminación. ¿Por qué de eliminación? Porque si ustedes se fijan en esta ecuación global, tenemos una molécula que eliminó estos dos grupos, se formó un enlace. No significa que vaya a salir HX, ¿eh? No significa que sale HX como un compuesto, como sé, si X fuera cloro, no significa que va a salir cloruro de hidrógeno, sino que el mecanismo de reacción, que es el que vamos a ver ahora, transcurre de forma tal de que la base es quien se lleva ese hidrógeno y el grupo saliente luego sale como grupo saliente. Después veremos qué pasa con ese grupo saliente. Entonces, esto está basado también en la experiencia experimental. O sea, de forma experimental se ve que la velocidad de la reacción de esta eliminación también depende tanto de la concentración de sustrato como de la concentración, en este caso, de la base. Fíjense que en la SN2 decíamos sustrato y nucleófilo. Pero claro, como aquí estamos experimentando una eliminación, ese nucleófilo no se está comportando como nucleófilo, se está comportando como base. ¿Por qué? Porque está atacando un hidrógeno. Pero en estricto rigor es lo mismo, o sea, la velocidad de la reacción va a aumentar tanto con el aumento de la concentración de sustrato como con el aumento de la concentración de la base. Eso tú lo ves de forma experimental, por lo tanto, la única explicación que puede tener ese comportamiento es que nuevamente en el paso lento de la reacción estén involucradas las dos especies. Y eso se postula a través de un mecanismo muy parecido al de la SN2, donde recuerden que en la SN2 el nucleófilo y el sustrato se encontraban en un estado de transición. Bueno, en la eliminación, la base y el sustrato se van a encontrar también en un estado de transición. ¿En qué estado de transición? Bueno, en el estado de transición tal en que la base está sacando ese hidrógeno, se está formando el enlace base-hidrógeno, se está rompiendo el enlace hidrógeno-carbono, se está formando el doble enlace carbono-carbono y se está rompiendo el enlace carbono-grupo saliente. ¿Ven? Si eso ocurre, si eso transcurre, se forma entonces un alqueno y obviamente la base se lleva el hidrógeno y el grupo saliente sale, ¿no? Entonces, aquí hay algo bien importante. Esto es un ejemplo real, ¿no? Imagínense la eliminación E2 del 3-bromopentano. O sea, el 3-bromopentano, el pentano tiene 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3. Y aquí está el bromo, ¿ven? Ese sería el 3-bromopentano. Ese 3-bromopentano, entonces, va a experimentar una eliminación en presencia de etóxido de sodio. Fíjense que el etóxido de sodio es H3, CH2, O negativo, etóxido. Etóxido y el sodio obviamente está positivo, un catión. Ese negativo y ese positivo lo puse para que se den cuenta, pero realmente eso no hay que ponerlo. Ya el hecho de que ustedes tengan CH3, CH2 o Na, ya ustedes saben que eso es un ión. ¿Por qué? Porque eso es de química general. Un átomo no metálico unido a un átomo metálico se genera un enlace iónico. Entonces esto es una sal, etóxido de sodio. Por lo tanto, el nucleófilo es fuerte. ¿Por qué? Porque está cargado. Entonces tengo un sustrato, en este caso secundario. Tengo un nucleófilo fuerte, por lo tanto, podría ocurrir eliminación. ¿Podría ocurrir sustitución? También podría ocurrir, pero estamos estudiando solamente la eliminación. Después, al final del capítulo, vamos a ver todas las cosas que se pueden obtener. Pero con respecto a la eliminación, la forma en que ocurre esto es que el etóxido va a sacar a cualquiera de estos 4 hidrógenos que están aquí. Fíjense que siempre en la eliminación se va a extraer uno de los hidrógenos adyacentes a ese grupo saliente. O sea, en este caso, el halógeno está unido a un carbono secundario. Por lo tanto, la base va a poder sacar cualquiera de estos 4 hidrógenos, cualquiera de los 4. En este caso, la molécula es simétrica, por lo tanto, da lo mismo que lo saque de aquí o que lo saque de aquí. Lo importante es que para que ocurra esa salida, el etóxido tiene que acercarse a la molécula, pero se va a acercar a la molécula por una parte en la cual se encuentre lo más lejano al grupo saliente. Y la única manera que tiene esa molécula de
de que la base saque ese hidrógeno de forma tal que quede lo más lejano es una posición anti. ¿Qué significa anti? Ustedes vieron con Claudio las proyecciones de Newman cuando estuvieron viendo las conformaciones del etano, del propano, del ciclohexano, etc. Entonces, ustedes, si miran por aquí, si ustedes, el observador lo ponen por aquí, mirando por aquí, usted va a tener Newman, van a ver que hay un hidrógeno hacia arriba, hay un hidrógeno hacia la izquierda, hay un CH3 hacia la derecha. Mirando desde esa posición, ustedes tienen esto. Y por la parte de atrás, este carbono de aquí no lo veo porque lo tapa el delante. Ese carbono de atrás no lo estoy viendo porque lo está tapando el delante, pero lo que sí yo veo es que por atrás sobresale un bromo. Hacia la derecha yo tengo un hidrógeno y hacia la izquierda yo tengo un grupo etilo, ¿verdad? CH2, CH3. Por lo tanto, el etóxido, ese etóxido que viene, se está llevando este hidrógeno, ¿ven? Se está llevando ese hidrógeno, ese, y el grupo saliente está lo más alejado de él. O sea, la base, en este caso el etóxido, se está acercando por la parte más alejada al grupo saliente. Y eso es lo que tiene que ocurrir. Eso es una condición, esto no se les puede olvidar, es una condición indispensable para que ocurra la eliminación E2. O sea, la estereoquímica de este tipo de reacción E2 ocurre de esa forma. O sea, la base se va a llevar siempre el hidrógeno más alejado al grupo saliente. ¿Por qué más alejado al grupo saliente? Bueno, porque si ustedes se dan cuenta, aquí tiene que ocurrir un movimiento de orbitales tremendo. Fíjense que este par de electrones que están ubicados en ese orbital va a formar parte de un doble enlace, el grupo saliente tiene que salir. Entonces, claro, para que eso ocurra de forma más expedita, la base tiene que tratar de tocar el hidrógeno por su forma más alejada, de acercarse al hidrógeno desde un punto de vista lo más alejado al grupo saliente. Eso estabiliza el estado de transición. ¿Por qué? Porque recuerda que la base en este caso es negativa y el grupo saliente también sale como negativo. Entonces negativo con negativo se repelen. Entonces él necesita estar lo más alejado posible. Entonces en ese estado de transición que está representado aquí, la forma en que está representado ese estado de transición desde el punto de vista de representación de los enlaces, es súper importante. No se puede representar como quiere el estado de transición. El estado de transición de una de dos tiene que cumplir con que la eliminación es una eliminación anti, es una eliminación en la cual proviene de una conformación donde el hidrógeno que sale y el grupo saliente están en posiciones anti. Y esta posición anti, recuerden que viene, digamos, de lo que vieron con Claudio de conformaciones. Entonces, claro, ese es el mecanismo. O sea, la base viene, se lleva el hidrógeno, o sea, la base viene, se forma un estado de transición en el cual la base se va a llevar el hidrógeno que está más alejado, o sea, la molécula se va a adoptar una conformación en la cual la base pueda llevarse el hidrógeno que está en posición ante el grupo saliente, se forma un estado de transición. Si esto evoluciona, entonces se forma el alqueno, la base se lleva el hidrógeno y el grupo saliente sale. Si uno fuera a ver el orden de reactividad de los haluros alquilos, obviamente esto es súper lógico de entender. Fíjense que aquí, para el E2, el orden sería sustratos terciarios mayores que secundarios, obviamente mayores que primarios. ¿Por qué terciario? Porque un sustrato terciario, como tú estás usando un nucleófilo fuerte, recuerden que en una SN2 el sustrato terciario no reacciona con la E2. El nucleófilo no reacciona con un sustrato terciario. ¿Por qué? Porque no cabe. Entonces, claro, si el sustrato no reacciona con si el nucleófilo no reacciona con un sustrato terciario mediante una reacción SN2, entonces lo que va a pasar es que va a ocurrir una eliminación solamente. O sea, tú favoreces que ocurra solamente la eliminación. ¿Por qué? Porque si el sustrato es terciario, entonces ya sabemos que el nucleófilo fuerte no va a poder acercarse al carbono porque el sustrato es terciario. ¿Qué es lo que va a hacer el nucleófilo? Se va a comportar como base y le va a arrancar un hidrógeno de los que tenga por al lado. Por ejemplo, ahora vamos a analizar esto que está aquí, pero por ejemplo, si ustedes tienen un sustrato terciario, como este que está acá, CH3,
Vamos a suponer que aquí tienen bromo, aquí tienen CH3 y aquí tienen CH3. Nosotros habíamos visto que un sustrato terciario reaccionando, por ejemplo, con un nucleófilo fuerte, el ataque por aquí atrás estaba impedido. El ataque está impedido, ¿por qué? Porque es terciario. Pero eso es, por lo tanto, una SN2 aquí no ocurre, no ocurre. La SN2 no ocurre, pero no significa que no va a haber reacción, sino lo que va a pasar es que ese tóxido va a tener ahora incluso 3, 3, 6, 9 hidrógenos para sacarlo. O sea, la reacción SN2 no ocurre, eso lo vimos cuando estudiamos la SN2. O sea, los sustratos terciarios no experimentan SN2, pero no significa que no experimenten la reacción, sino que lo que va a experimentar es una E2. O sea, el sustrato terciario lo que va a venir por aquí y va a experimentar una E2. Se va a llevar un hidrógeno y se va a formar entonces un doble enlace con ese CH3 que está ahí. Ahora se va a convertir en un CH2. Obviamente, del lado de acá te va a quedar un CH3, un CH3 y otro CH3. ¿Ven? El bromo obviamente se va a ir. El bromo se va a ir como grupo saliente. ¿Ven? Pero no significa que ese sustrato terciario no va a reaccionar. Sí, él va a reaccionar cuando esté en presencia de una base fuerte. Él va a reaccionar. Lo que pasa es que no lo va a hacer por una vía SN2 porque no puede. El nucleófilo no entra. No puede, el nucleófilo no puede llegar a tocar el carbono. Pero para el nucleófilo es muy fácil chocar con cualquiera de esos hidrógenos y robar un hidrógeno. Por lo tanto, la reacción que va a experimentar ese sustrato terciario frente a un nucleófilo fuerte, va a ser una E2. Va a ser una E2. Se va a llevar cualquiera de esos hidrógenos y te va a formar un alqueno. Eso es importante que lo recuerden, porque habíamos estudiado de que el sustrato terciario no experimenta una SN2. O sea, el sustrato terciario no reacciona con un nucleófilo fuerte. Él no reacciona con un nucleófilo fuerte, claro, no reacciona con un nucleófilo fuerte mediante una sustitución, pero sí va a reaccionar con el nucleófilo fuerte generando una eliminación. Y una eliminación bimolecular. ¿Por qué bimolecular? Porque el nucleófilo es fuerte, en este caso la base es fuerte. O sea, siempre, de nuevo lo repito, la pista es una pista, para que ustedes detecten y reconozcan que una reacción va por un mecanismo bimolecular, ya sea SN2 o ya sea E2, pero que vaya por un mecanismo bimolecular, es el nucleófilo. Si ustedes tienen la presencia de un nucleófilo fuerte, la reacción va a experimentar, va a querer ir por un camino bimolecular porque ya sea actuando como nucleófilo o ya sea actuando como base, al ser tan fuerte, él va a generar un estado de transición rápidamente. ¿Ven? Ahora, dicho esto, vamos a analizar, este tipo de reacción, pero ahora en un ciclo. ¿Por qué en un ciclo? Porque en los ciclos esta orientación anti se ve mucho mejor, se ve mucho más fácil. Imagínense que ustedes tienen ahora el ciclohexano. Ustedes saben que el ciclohexano uno lo representa en forma así plana, en el plano uno lo representa así, pero ustedes vieron con Claudio que realmente el ciclohexano no es plano. ¿Por qué? Porque todos estos carbonos aquí son sp3, por lo tanto ellos tienen que respetar una hibridación tetraédrica, o sea, una geometría tetraédrica con ángulo 109, y en el caso del hexano es el único ciclo que puede acomodarse para que todos esos ángulos que estén ahí formen 109 grados. Entonces, ¿y cómo lo hace? Él tiene, digamos, esta forma de silla, que ustedes lo vieron con Claudio, donde dos de sus enlaces están formando, dos de los enlaces de cada átomo de carbono están formando parte del ciclo, pero los otros dos están formando orientaciones, digamos, espaciales en las cuales existen 3 hidrógenos, bueno, 6 en realidad, 6 hidrógenos por encima y por debajo del plano en una posición axial, y existen los otros 6 también por debajo por encima del plano, pero en posiciones ecuatoriales. Entonces, nosotros si ponemos un plano así por aquí, vemos que este hidrógeno de aquí está por abajo, vemos que este hidrógeno está por arriba. Vemos vemos que si nosotros analizamos ese plano ahí más o menos, así, este hidrógeno está por abajo, este hidrógeno está por abajo,
ese hidrógeno está por abajo, pero esos 3 que marqué por abajo están axiales, ¿ven? También tenemos este hidrógeno, sí, este hidrógeno también está por abajo, pero ecuatorial, y este hidrógeno también está por abajo ecuatorial. Entonces, este hidrógeno también está por abajo ecuatorial. Entonces, tenemos cosas por abajo y cosas por arriba, tanto axiales como ecuatoriales. Viéndolo de una forma mucho más, digamos, con no tantas pelotitas, uno puede verlo de esta manera, con los colores, digamos, bueno, esto es como rosado, ¿no? O morado, no sé. Esos colores están representando los enlaces que ahora el observador está mirando. Vamos a tratar de representar con proyección de Newman esta visualización. O sea, vamos a mirar desde este lado, vamos a mirar el carbono 5 y de este lado vamos a mirar el carbono 1. Si nosotros de este lado estamos mirando el carbono 1, si estamos analizando el carbono 1, de este lado, el carbono que yo no voy a ver, que me va a quedar tapado debido a esta bola que hay aquí, va a ser el carbono 2. ¿Ven? Entonces, fíjense que tengo el 1 aquí, este carbono sería el 1. El que está detrás de él es el 2, que no lo veo. Después sigo el 3 a un H2, ¿ves? El 3 a un H2. Después sigo el 4, y ese 4 yo no lo voy a ver. ¿Por qué? Porque estoy mirando el 5, que sí lo veo. ¿Ven? El 5 está por delante. ¿ven? Este es el 5, el 4 está por ahí atrás, el 5 lo veo, y luego el 6 sería este de aquí, que me une al 1 y al 5, el 1 y al 5. Entonces, eso que yo estoy representando aquí es la proyección de Newman de una silla mirando los carbonos 1 y 5 por delante. Podría haberlo hecho de otra manera, podría mirar por aquí atrás y mirar tal vez el 2 y el 4, o el 3 y 4, el que yo quiera. Pero visto así, yo puedo ahora decir, por ejemplo, que en el carbono, este de aquí, en el carbono que está el 2, o vamos a hacerlo mejor, en el delante. En el carbono este de aquí, en el que estaba el 1, yo tengo, en vez de haber un hidrógeno, imagínense que tengo un bromo. Si eso es así, yo tendría un bromo aquí. ¿Ven? Entonces, fíjense cómo en un ciclo, cuando yo tengo un bromo ciclohexano, ese bromo puede experimentar una eliminación, y puede experimentar una eliminación E2, porque recuerden entonces que la forma de silla de ciclohexano, te coloca ya los enlaces como tú lo quieres. O sea, el ciclohexano te coloca enlaces para abajo y para arriba del plano, en posiciones axiales. Por lo tanto, si tú tienes un bromo aquí, las posiciones que estarían miren, las posiciones que estarían anti con respecto a ese bromo sería este hidrógeno y también este hidrógeno. ¿Ven? Esos dos hidrógenos estarían disponibles para eliminarse en una eliminación E2. ¿Por qué? Porque se encuentran en posición anti al bromo. Eso es lo mismo decir aquí en el ciclo que cualquiera de estos hidrógenos aquí. Esos hidrógenos que están ahí son los que están, digamos, en los carbonos adyacentes a ese grupo saliente. Es lo mismo que yo acabo de decir acá. Este bromo que sale debido a la atracción de los hidrógenos de cualquiera de estos dos aquí, que son los adyacentes. ¿ven? En un ciclohexano, si yo tengo bromo ciclohexano, yo sé que la base va a sacar cualquiera de los hidrógenos adyacentes a ese grupo saliente. Que en este caso, mirándolo así, serían estos dos, pero fíjense que tengo que respetar una estereoquímica anti. ¿Por qué digo esto? Porque si ahora ustedes tienen un ciclo donde el bromo está aquí, pero en esta posición axial, ustedes tienen un CH3, y en esta posición axial, ustedes tienen un CH3, y aquí está el hidrógeno, y aquí está el hidrógeno. Si ustedes tienen eso, entonces, aquí, frente a una base fuerte, no hay reacción. No hay reacción. E2, no la hay. ¿Por qué no la hay? Porque no tengo ningún hidrógeno, que esté en posición anti, o sea, en los carbonos estos que están aquí, que serían los únicos donde podría haber eliminación, porque para que haya eliminación se tiene que ir un hidrógeno adyacente al carbono que tiene grupo saliente, pero como no hay ninguno en posición anti, aquí la base no va a tener
ningún hidrógeno para robarse. No puede sacar este. La base no puede sacar estos hidrógenos acá, no puede. ¿Por qué? Porque estos hidrógenos no se encuentran en posición anti. Estos hidrógenos están axiales, y disculpen, ecuatoriales, y el grupo saliente está axial. Entonces, eso es importantísimo. Eso que reconozcan eso es importantísimo, porque eso es lo que dice justamente la estereoquímica de esta reacción E2. O sea, si en una prueba, por ejemplo, a ustedes le colocan un ejercicio como este y les dicen que qué productos de la eliminación se obtienen a partir de la reacción de este sustrato con una base fuerte, ¿qué productos de reacción obtienen de la eliminación? Ninguno. No hay reacción. ¿Y por qué no hay reacción? Porque no existen hidrógenos en una orientación tal, anti, por supuesto, que permita que la base extraiga ese hidrógeno. Por lo tanto, aquí no va a haber eliminación ninguna. Porque la eliminación E2 tiene que respetar una estereoquímica anti. Si la molécula no tiene la posibilidad de tener una conformación tal que le permita colocar uno de los hidrógenos lo más alejado posible del grupo saliente, entonces no hay reacción, como en este caso. Ahora, si por ejemplo yo hubiese tenido solamente un grupo metilo en una de estas posiciones, o sea, imaginemos que ahora yo tengo un grupo metilo aquí. Bueno, entonces aquí lo bueno de esto es que voy a tener un único producto. ¿Por qué? Porque ahora yo sí tengo un hidrógeno en posición anti ese bromo. Por lo tanto, ahí la eliminación me ocurre de forma tal que se forma el enlace aquí. ¿Ven? Entonces, esta parte de la molécula sigue teniendo un CH3 sin problema, pero el alqueno se forma, digamos, entre este enlace que viene para acá y este viene para acá. Y por lo tanto se forma todo el enlace ahí. Entonces ahí sí habría reacción. ¿Por qué? Porque tengo un hidrógeno que está en posición anti. Entonces eso es importantísimo que lo recuerden. Hay otro detalle más con el tema de la eliminación. Y es que a veces nosotros tenemos sustratos en los cuales, fíjense que hasta ahora, déjenme borrar un poco, hasta ahora, el ejemplo que les puse, el ejemplo que está puesto es el tetrahomopentano. O sea, habíamos dicho que el tetrahomopentano es una molécula simétrica. O sea, la base puede sacar hidrógenos tanto de aquí como de aquí. Da lo mismo porque es simétrica. El alqueno que tú vas a generar, si sacan los hidrógenos de la derecha, tú vas a generar un alqueno de este tipo, ¿verdad? Y si tú sacas los hidrógenos de la izquierda, tú vas a generar un alqueno de este tipo. Fíjense que eso y eso es lo mismo, ¿eh? Eso y eso es lo mismo. Esos alquenos son los mismos. Nómbrenlo para que vean. 1, 2, 3, 4 y 5. Este sería el 2-penteno. Y este sería 1, 2, 3, 4 y 5. Ese es el 2-penteno. ¿Ven? O sea, ese es el mismo. En el ejemplo este que está acá, también tenemos la formación de dos alquenos simétricos. ¿Por qué? Porque se puede ir este hidrógeno y si se va ese hidrógeno, se obtiene el doble enlace para acá. Y si se va este hidrógeno, se obtiene el doble enlace por acá. Y esa molécula es la misma, ese es el ciclohexeno. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un sustrato que no es simétrico? O sea, un sustrato donde hay hidrógenos distintos y la base, o sea, hidrógenos distintos me refiero que no son equivalentes en los carbonos adyacentes al grupo saliente. O sea, fíjense esta molécula, esa molécula es el 2-bromobutano. El 2-bromobutano, si lo escribo así para que lo vean mucho más fácil, el 2-bromobutano es esto. 2-bromobutano. Ahora, ese grupo saliente se va, pero la base puede sacar los hidrógenos que hay aquí o los hidrógenos que hay aquí. Pero aquí lo que hay es un CH3 y aquí lo que hay es un CH2. O sea, si la base se lleva los hidrógenos que están a la derecha, me va a quedar un alqueno que es así, y si la base se lleva los hidrógenos que están a la izquierda, me va a quedar un alqueno que es así. ¿Ven? Ahí sí hay dos productos que son distintos. ¿Por qué? Porque el sustrato no es simétrico. El sustrato no es simétrico. Y la base no tiene cómo identificar hidrógeno. Al final la base lo que está buscando es un protón, un hidrógeno, lo va a sacar de donde sea. Pero eso pareciese que es así, pero no es tan así. O sea, van a ver que hay una regla que se conoce como la regla de Sayce, que tú puedes, como mismo la regla de Markovnikov, te decía que el electrófilo entraba en el carbono que más hidrógenos tiene. Bueno, aquí la regla de Sayce te dice que el producto mayoritario no significa que no se va a obtener uno, sino que siempre cuando ocurra eso de que tú tienes un sustrato
con distintos tipos de hidrógenos que no son equivalentes, el producto mayoritario va a ser aquel que genere el alqueno más sustituido. Eso no se les puede olvidar. Entonces, claro, en esta molécula de acá, que era el 2-bromobutano, que sería esta, que está aquí puesta de forma desarrollada, de forma desarrollada, la base puede sacar un hidrógeno del CH3, fíjense que este es el CH3, o puede sacar un hidrógeno del CH2CH3, ¿ven? Esto que está aquí es el CH3, y esto que está aquí es el CH2CH3. Por lo tanto, si la base en azul, representada en azul, se lleva un hidrógeno del CH3, te genera este alqueno. Y si la base representada en verde se lleva un hidrógeno del CH2, entonces se tiene este alqueno. Obviamente, este es el alqueno mayoritario. ¿Por qué? Porque es el alqueno más sustituido según la regla de Sayce. ¿Qué significa que el alqueno esté más sustituido? Que cuando tú miras la función alqueno, unido a él haya más grupos R. Fíjense que aquí hay un grupo R y aquí hay un grupo R. ¿Ven? Mientras que aquí hay un solo grupo R. Fíjense, unido aquí a ese carbono, aquí hay hidrógeno, 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 y aquí hay un solo grupo R. Pero aquí hay dos. Entonces este alqueno está disustituido. Y eso significa, según la regla de Sayce, el producto mayoritario va a ser aquel alqueno va a sustituir. La explicación de por qué ocurre esto no es porque Sayce lo dice, sino porque detrás de esto está involucrada una hiperconjugación. No sé si con Claudio ustedes vieron que la hiperconjugación se usaba para justificar la estabilidad de los carbocationes. Bueno, la hiperconjugación también se usa para explicar la estabilidad, la energía interna que tienen los alquenos. Los alquenos más sustituidos son, digamos, están mucho más estabilizados por la hiperconjugación que tienen por las hiperconjugaciones que le brindan esos grupos, digamos, enlazados a ese carbono. Entonces, miren otro ejemplo. Miren otro ejemplo. Ahora aquí yo tengo este ciclo, que si yo lo coloco de forma no tan desarrollada, lo que tengo en realidad es esto, un CH3 bromo. Un CH3 bromo. Ese CH3 bromo tiene la posibilidad, fíjense que ese carbono es el que tiene el grupo saliente. Ese carbono es el que tiene el grupo saliente, por lo tanto, los carbonos que están unidos a ese grupo saliente adyacente a ese grupo saliente sería ese y sería ese. Obviamente estos dos son iguales. Esos dos son iguales, por lo tanto, la base puede sacar hidrógenos de aquí o puede sacar hidrógenos de CH3. Si saca hidrógenos de aquí, se forma el alqueno hacia esta posición, o sea, este. Y si saca hidrógeno de CH3, se forma un alqueno hacia ese CH3 quedando un CH2, o sea, este. Obviamente, este alqueno de aquí, que está en verde, estaría trisustituido. Fíjense que este sería el doble enlace. Aquí hay un grupo R, aquí hay un grupo R, aquí hay un grupo R. Y esto que está aquí es un hidrógeno. Entonces esto estaría trisustituido porque está unido a tres grupos R. ¿Ve? Trisustituido. Mientras que este estaría disustituido, aquí hay uno y aquí hay dos, estaría disustituido. Por lo tanto, este alqueno va a ser el mayoritario, según la regla de Sayce. Entonces, fíjense cómo en la E2 hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales. La estereoquímica de cómo ocurre. O sea, recuerden, en una E2, la base se lleva el hidrógeno mientras el grupo saliente sale. O sea, todo ocurre en un solo paso. Pero hay que tener en cuenta, además de la estereoquímica que tiene que ser anti, o sea, el hidrógeno que se va es el hidrógeno que está más alejado del grupo saliente. Además de eso, hay que tener en cuenta que si el sustrato te puede generar distintos alquenos, el alqueno mayoritario va a ser aquel que presente mayor grado de sustitución. Bien, vamos a hacer algunos ejemplos aquí. Vamos a suponer que vamos a inventar algunas moléculas. Vamos a suponer que tenemos esto. Vamos a suponer que tenemos aquí bromo, por ejemplo. Tenemos ahí esa molécula. Si ahora les digo a ustedes, ¿cuántos productos se obtienen a partir de esta molécula? Y vamos a hacerlo, de esa molécula. Reaccionando con metóxido de sodio. Metóxido de sodio. En dimetilformamida, DMF. Vamos a colocar un solvente. Obviamente que un solvente que esté acorde a lo que es bimolecular. Recuerden que algo bimolecular, algo que es bimolecular
el mejor disolvente que uno puede usar son aquellos que son disolventes polares apróticos, ¿no? Entonces, claro, si yo tengo esto, y yo les digo a ustedes que me representen los productos solo de la eliminación, solo 2. ¿Cuál es el análisis que ustedes tienen que hacer? Ustedes lo que tienen que decir, bueno, si es una eliminación, se van a eliminar hidrógenos de aquí, uno de ellos obviamente, y el único hidrógeno que hay aquí, uno de ellos. Entonces, claro, ¿yo qué voy a hacer? Voy a formar los productos. Si nos vamos al mecanismo, lo primero que voy a hacer es representar el estado de transición. Yo voy a decir que hay un estado de transición en el cual el bromo se tiene que colocar en una posición anti al hidrógeno que va a salir. Entonces yo tendría la posibilidad de que este hidrógeno del CH2, de esto de acá, que hay 2 hidrógenos, uno está en posición anti, el otro se queda en esa posición y el metilo estaría hacia atrás. Esa es una posibilidad. Y aquí, bueno, aquí en este carbono de acá tenemos un hidrógeno que podría estar hacia adelante y el isopropilo que está hacia atrás. Entonces yo tengo ahí ese estado de transición donde el metóxido CH3O viene con su densidad electrónica, se está rompiendo ese enlace, formando, disculpe, ese enlace. Este de aquí se está rompiendo, este doble enlace se está formando y este de aquí se está rompiendo. Y este de aquí se está rompiendo. Profe, pero si el carbono es secundario, debería ocurrir. Sí, allá vamos. Con esa misma duda que tú tienes, vamos a terminar esta parte del capítulo quizás mañana. Pero sí, obviamente, puede ocurrir una SN2 y ahí es donde está el problema. Ahí es donde quizás se complica un poco esto. ¿Por qué? Porque yo no puedo controlar que no ocurra la SN2. La SN2 va a ocurrir también, pero ahora estamos estudiando solamente la E2. Concéntrate ahora en la E2. Ya nosotros nos concentramos en la SN2, vimos todo lo específico con la SN2. Después nos concentramos en la SN1, vimos todo lo específico de la SN1. Ahora vamos a concentrarnos en la E2. Probablemente mañana nos concentremos en la 1 y después vamos a concentrarnos en todo, porque como tú mismo me estás preguntando, ya tú te diste cuenta que podría ocurrir una SN2 y obviamente la SN2 no tengo cómo controlarla. Entonces, Natalia, recuérdame que tiene 0,1 punto por darte cuenta de eso, para la I2. De hecho, voy a anotarlo por acá, porque si no, después se me olvida. Natalia Rodríguez. Natalia 0,1 en la I2. Bien. Entonces, yo tengo aquí ese posible intermediario. Yo tengo ese posible intermediario. Pero fíjense que les voy a poner todos los posibles intermediarios para que ustedes se den cuenta de algo más. Yo estoy representando aquí la reacción de ese sustrato con esa base, sacando uno de estos hidrógenos. Pero fíjense que yo puse el hidrógeno, uno de estos hidrógenos, yo dije, digamos que el que va a salir es este de aquí arriba. Pero ¿qué pasa si estando así mismo el sustrato, si el sustrato está así mismo, el bromo se encuentra así, el hidrógeno en ese carbono está, digamos, hacia adelante, el isopropilo está hacia detrás, pero ahora aquí, el hidrógeno que sale, esto está rotando libremente, por lo tanto, vamos a suponer que ahora el hidrógeno que va a ser arrancado por la base es este, no ese. Por lo tanto, si eso es así, este podría estar aquí arriba. Ese hidrógeno que estaba arriba ahora puede estar detrás. Y el metilo podría estar hacia adelante. O sea, yo tengo dos posibilidades aquí. ¿Ven? Yo tengo dos posibilidades. Que sería que cuando la eliminación ocurre dirigida a este centro de aquí, cuando la eliminación ocurre, puede ser que este CH3 se encuentre hacia atrás o puede ser que este CH3 se encuentre hacia adelante. No tengo cómo controlarlo. Por lo tanto, el producto que se obtiene de esta reacción sería ese hidrógeno, fíjense que ese hidrógeno
está hacia adelante y ese SH3 está hacia adelante. Por lo tanto, el alqueno que yo voy a generar va a tener ese SH3 y ese hidrógeno para el mismo lado. Mientras que este otro hidrógeno que se quedó va a estar para el mismo lado del isopropilo. ¿Ven? Yo puedo tener ese compuesto. Y de aquí yo voy a obtener el alqueno en el cual este hidrógeno y ese hidrógeno están para el mismo lado. Da lo mismo si es para adelante o para atrás, pero están para el mismo lado. Y ese metilo y ese isopropilo se encuentran para el mismo lado. ¿Ven? Entonces fíjense que analizando la eliminación solamente en este carbono, yo todavía no he analizado la eliminación en este. Analizando la eliminación en ese carbono, yo puedo tener dos alquenos. Los dos son disustituidos. Esto es un alqueno disustituido y esto es un alqueno disustituido. Los dos son disustituidos. Lo que pasa es que este es el alqueno E y este es el alqueno Z. ¿Ven? Entonces yo por ahí ya tengo dos productos si tengo en cuenta la estereoquímica. Ahora bien, si yo ahora analizo la otra posibilidad, borré Natalia. Si ahora yo analizo la otra posibilidad, que sería analizando la eliminación ahora, pero en el otro hidrógeno que queda, entonces yo voy a tener un estado de transición donde voy a poner el bromo de nuevo que se va de forma anti con ese hidrógeno. Pero como ese hidrógeno tiene dos metilos, aquí sí me da lo mismo porque ese SH3 y ese SH3 estarían, son dos grupos iguales ahí, SH3, SH3, y aquí lo que me queda entonces es poner la parte esta de aquí. O sea, sería un hidrógeno, vamos a suponer que tengo este hidrógeno aquí y tengo el etilo, etc. Por lo tanto, la base viene, se lleva ese hidrógeno, esto se va, esta transición, y te genera entonces un alqueno. ¿Qué alqueno te va a generar? Te va a generar un alqueno donde no tiene isomería. ¿Por qué? Porque hay un CH3 aquí y un CH3 aquí, y aquí te queda un hidrógeno y un etilo. ¿Ven? Da lo mismo si el hidrógeno está para adelante o para atrás o viceversa. Da lo mismo porque de esta parte de acá, en esta parte de acá hay dos CH3. Entonces ya ese alqueno no tiene isomería. Pero lo importante es que ese alqueno es sustituido. Por lo tanto, este producto es el mayoritario. Producto mayoritario. Producto mayoritario. ¿Por qué? Porque te genera el alqueno más sustituido según Seiser. Entonces, realmente, aquí se obtienen tres alquenos. Parecía que eran dos porque al principio uno decía, bueno, yo analizo la salida de este, me va a generar un alqueno, analizo la salida de este y me genera otro alqueno. Sí, pero cuidado, porque cuando se genera ese alqueno, aquí puede haber isomería. Fíjense que no es lo mismo generar un alqueno E o un alqueno Z. Y de hecho, aquí yo puedo llegar a otra conclusión. Yo puedo decirle a ustedes, ordene de forma decreciente la estabilidad de esos alquenos. Obviamente, si a este le llamo a este le llamo B y a este le llamo C, yo puedo decir que A es mayor a C y este a su vez mayor a B. Miren qué curioso. O sea, ¿por qué A es mayor a ellos dos? Porque A es trisustituido. Pero ¿por qué entre estos dos, C y B, los dos son igual, son disustituidos, pero C es un alqueno, en este caso, que tiene los grupos voluminosos los más alejados de él, por lo tanto, hay menos interacción. Aquí B tiene una interacción muy fuerte entre estos dos grupos. O sea, hay un impedimento estérico que como estos dos grupos están obligados a estar para el mismo lado porque se obtuvo el alqueno Z, entonces ahí hay un impedimento estérico y una interacción entre esos dos grupos que no hace que ese alqueno sea tan estable comparado con C. Entonces yo puedo tener aquí incluso hasta un orden de estabilidad. A por ser trisustituido, C por tener sus grupos más voluminosos lo más alejado posible y B porque no le queda otra de tener sus grupos lo más cercano posible. ¿eh? Entonces fíjense cuántos detalles podemos ver en este tipo de reacción. Vamos a hacer otro ejemplo más. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner ahora otro alqueno. Vamos a ver qué se me ocurre. Si tengo un alqueno aquí que tenga un terbutilo. Vamos a poner un bromo aquí.
Ahí habría uno solo. Y aquí vamos a poner incluso esto así. Hidrógeno aquí. Y vamos a poner acá vamos a hacerlo más entretenido, porque ese carbono que tengo ahí, ese carbono que está aquí es chiral también. Entonces vamos a suponer que ese aquí está en el plano. Vamos a poner este terbutilo hacia adelante y vamos a poner este hidrógeno hacia atrás. Vamos a poner aquí entonces este metilo en el plano, un hidrógeno hacia adelante, y vamos a poner aquí pongamos un etilo hacia atrás. Ya, vamos a suponer que tengo ese compuesto y te lo estoy dando incluso con estereoquímica. O sea, te estoy diciendo que ese bromo sería, fíjense que ese es 1, luego vamos para acá porque esto es un CH y esto es un CH, pero este CH tiene un etilo, ya, entonces este sería 2 y este sería 3, ese sería el R. Este es R, ahora lo ponemos bonito, ¿no? Para quitar un poco de letras, pero ese carbono ahí es R. Este carbono de aquí atrás sería carbono, carbono y carbono. Pero esto tiene un bromo, entonces en realidad este es 1, este es 2 y este es 3. Esto es S. Ese es S y este también es quiral. Este tendría 1 por aquí, 2 por aquí y 3 por aquí. 1, 2 y 3. R, pero como estamos hablando es S. Fíjense que este sería, con esto más bonito. Si lo pongo así, por ejemplo. Este sería R, esto sería S y esto sería S. ¿Sí? Entonces, voy a desarrollarlo de nuevo acá. Tengo aquí un terbutilo, un hidrógeno, tengo aquí un bromo, un hidrógeno, tengo aquí un hidrógeno y tengo aquí un etilo. Vamos a ver las posibilidades. Si esto va a experimentar una E2, recuerden que el E2 ustedes tienen que analizar los carbonos adyacentes al grupo saliente. Tengo obviamente en este caso como es secundario tengo 2 carbonos adyacentes al grupo saliente. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es, bueno, genero un estado de transición donde coloco ese grupo saliente de forma anti al hidrógeno, digamos, voy a empezar por aquí, por la izquierda, ¿no? A ese hidrógeno que está ahí. Pero fíjense que ahora yo le estoy dando a ustedes una configuración. Y ese hidrógeno está hacia atrás. Si ese hidrógeno yo lo voy a poner en el plano, yo tengo que hacer un giro. Yo tengo que ese hidrógeno traerlo para acá. Ese metilo, ese isopropilo me va a quedar en el plano y ese metilo me va a quedar detrás. Entonces, si yo giré ese hidrógeno para que me quede en el plano, el terbutilo me va a quedar hacia adelante y el metilo ese me va a quedar hacia atrás. ¿Sí? O sea, esto lo que hice fue correrlo, ponerlo aquí arriba, este tipo me va a quedar adelante y ese metilo se va a irse ahí para atrás. Entonces yo tengo aquí, déjenme borrar esto aquí, no se ve bien qué escribí aquí atrás. Esto es un CH3, este es el CH3. Entonces el isopropilo me quedó hacia adelante y el CH3 me quedó atrás. La parte esta otra de la molécula ahora mismo no me interesa porque lo que tiene es, digamos, un hidrógeno aquí y un etilo aquí atrás. Pero hasta ahora no se mete en nada. Entonces ese es mi primer estado de transición en el cual la base, que como no me he puesto quién es la base, voy a poner B negativa, está formando el estado de transición, esto es línea puntiaguda, se está formando esto, se está yendo esto, y finalmente esto te genera ese alqueno. Ese alqueno donde el bromo se fue, pero, disculpen, bromo hidrógeno. Espérense, que aquí esto sí es importante. Este enlace
este enlace que estoy ahí, estoy diciendo que está en el plano, pero fíjense que mentira, yo tengo que poner ahora en el plano el bromo. Aquí yo tengo representado mi molécula con el bromo hacia adelante, pero es que ahora el bromo está en el plano, o sea, yo tengo que echarlo hacia atrás. Este me va a venir hacia adelante y el hidrógeno se va a quedar atrás. O sea, el bromo se va a correr hacia el plano, este tipo va a venir hacia adelante, chuta. Esto, para verlo mejor, recuerden que con modelos es mucho más fácil, ¿eh? Entonces este enlace viene hacia adelante y ese hidrógeno está hacia atrás. O sea, en este carbono de aquí estoy representado, ¿eh? En ese carbono, ese hidrógeno, este enlace se corre un poquito hacia mí, el hidrógeno se queda atrás y el bromo baja al plano. Entonces, claro, lo que yo estoy representando aquí es que el terbutilo y este grupo gigante están para el mismo lado. Terbutilo quedó para el mismo lado que este grupo gigante. Y ese grupo gigante no era más que un metilo con un etilo. ¿Ven? Y para atrás quedó el CH3 y para atrás quedó el hidrógeno. ¿Ven? Entonces yo tengo ahí un único alqueno, analizando qué cosa, la salida de ese hidrógeno que está ahí. Analizando la salida de ese hidrógeno que está ahí, eso a mí me genera un único alqueno. ¿Por qué un único alqueno? Bueno, porque hay un único hidrógeno, obvio. Lo que pasa es que yo tengo que respetar el cómo viene ese sustrato que el profesor me entregó. O sea, el profesor me dijo que ese sustrato era SRS en esas posiciones. Por lo tanto, yo tengo que representar una configuración SRS y tengo que seguir respetando esa configuración SRS a medida que hago la reacción. Porque estos giros que yo hice aquí, esto sigue siendo S, esto sigue siendo R, y esto sigue siendo S. Entonces, yo genero ese alqueno. Esa es una posibilidad y la única que existe analizando la salida para acá. Vamos a ver ahora, analizando la salida para acá, que también hay una única posibilidad porque hay un solo hidrógeno. Pero tengo que respetar esa geometría que me entrega. Entonces, claro, en ese caso, analizando la salida para la derecha, yo puedo poner el bromo ahora aquí. Ese bromo está hacia adelante, lo voy a poner en el plano. Eso significa que a ver, si lo pongo en el plano aquí, yo tengo esto así, lo giro bromo, hidrógeno, esto estaba en el plano, a ver, así, y ahora yo lo que voy a hacer es bromo, hidrógeno, y lo que voy a hacer ahora, claro, es poner el hidrógeno, se queda aquí atrás, esto se coloca aquí adelante, esto viene para acá, y aquí está este butilo, que por ahora eso no me interesa. Me interesa este carbono de acá. Y en esta otra molécula de acá tendríamos ese hidrógeno, que es el que va a salir, que tengo que colocarlo también en el plano para que esté anti. Y si eso yo lo coloco en el plano, entonces este metilo me queda hacia adelante y ese etilo se queda hacia atrás. Y ahí tengo mi estado de transición. Chuta. Mi estado de transición. Mi otro estado de transición. La base viene, se lleva ese hidrógeno, se está así y listo. Entonces, ¿qué alqueno me forma esto? Me va a formar un alqueno donde el metilo y ese grupo gigante se encuentran para el mismo lado. O sea, CH3. ¿Y ese grupo gigante quién es? Ese grupo gigante es un carbono que llega hasta aquí, que tiene un metilo, y aquí tiene un isopropilo. ¿Sí? Y los hidrógenos, este hidrógeno se encuentra al mismo lado que este etilo. Y se acabó. ¿Ven? Entonces yo tengo dos productos. Que este es 1, 2, 3, este es trisustituido. Y este sería 1, 2, 3, este también es trisustituido. Ahí yo tengo dos alquenos que son trisustituidos los dos. Por lo tanto, en cuanto a sustituciones, estarían igual de estable, pero ahora voy a ver la geometría. Por ejemplo, sería grupo, este grupo sería prioritario y este terbutilo sería prioritario. O sea, este es el alqueno Z. Este es un alqueno Z. Y este es un alqueno que sería E. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, este grupo sería prioritario de ese lado y este etilo sería prioritario de ese lado. Entonces están contrarios, este es G. Entonces, obviamente que este alqueno, si le llamo A y le llamo B, el alqueno A va a ser más estable que el alqueno B. ¿Por qué? Porque los grupos voluminosos aquí se encuentran lo más alejados posible
Y aquí estos grupos luminosos se encuentran para el mismo lado. Entonces, obviamente, la repulsión que va a haber aquí es bastante más grande que acá. Entonces, debería ser el alqueno A un poquito más estable que el B en cuanto a estabilidad. En cuanto a la formación, en cuanto a la sustitución, según la regla de Sizer, los dos deberían ser igual, ¿cómo se llama? No de mayoritario, sino que tienen la posibilidad de formarse los dos, pero justamente en el proceso de formación, al haber aquí mucho impedimento estérico, lo más probable es que el A tenga un porcentaje un poquitito mayor que el B, por el tema de que este alqueno a la hora de formarse termodinámicamente está bastante, no está, digamos, tan dispuesta a formarse debido a que la energía interna que tiene ese alqueno es bastante elevada por estos grupos tan voluminosos. ¿Ven? Pero todo va a depender del alqueno. O sea, en este tipo de ejercicio todo depende de la estructura del alqueno. Podemos inventarnos muchos tipos de alquenos, pero lo que siempre ustedes tienen que tener en cuenta es que la eliminación tienen que analizarla en los carbonos adyacentes. Siempre tienen que analizarla en los carbonos adyacentes para ver la cantidad de productos que se obtienen. Hay veces que el alqueno se representa, digo que el sustrato se representa, dándote, por ejemplo, las configuraciones. Hay veces que no, hay veces que simplemente uno lo representa con formas de línea y ahí obviamente tú tienes que ver todas las posibilidades que existen. Vamos a hacer un último ejercicio con un ciclo, por ejemplo. Con un ciclo, vamos a suponer que ahora tenemos este compuesto, tenemos aquí un bromo, un etilo, y aquí vamos a ponerle un CH3. Vamos a suponer. Bueno, si nosotros tenemos eso, fíjense que ahora, ¿qué lo primero que tienen que hacer? Reconocer los carbonos adyacentes a ese grupo saliente. Tengo este carbono, tengo ese carbono y tengo ese carbono. Tengo 3 carbonos adyacentes a ese grupo saliente. Por lo tanto, ¿son equivalentes? No, no son equivalentes porque fíjense que aquí hay unos hidrógenos que es un CH2, pero que pertenece al ciclo. Aquí hay un hidrógeno solamente, aquí hay 2, pero son 2 hidrógenos que pertenecen a un grupo etilo. Entonces, la base va a poder sacar estos hidrógenos que están aquí, este que está aquí y estos que están aquí. Y por lo tanto, eso te va a generar, vamos a olvidarnos ahora un poco del estado de transición, vamos a ver los productos. Eso me va a generar un producto que viene hacia acá, donde el etilo se queda aquí y el metilo. Voy a hacérselo de esta manera. Voy a ponerle no, primero vamos a hacerlo así, de forma general. De forma general, así, sin orientación. La eliminación hacia estos hidrógenos de aquí te genera ese alqueno y aquí un CH3. La eliminación hacia los hidrógenos del etilo te genera este enlace, este alqueno. Y la eliminación hacia el hidrógeno del CH3, te genera este alqueno. Ahí estarían los alquenos que te pueden generar que se pueden obtener de forma general, sin analizar estereoquímica, sin analizar nada. Pero si ustedes se fijan, en este alqueno de acá, podría existir también este alqueno. ¿Ven? O sea, ¿ven la diferencia? Aquí yo representé este metilo hacia arriba y aquí representé este metilo hacia abajo. Y son distintos. ¿Por qué? Porque si tú sacas la isomería de este alqueno tiene en ese carbono tiene este grupo como prioritario. Y en este carbono, este grupo es el prioritario con respecto a este. Por lo tanto, este es el alqueno I. Pero aquí, este sería el alqueno Z. ¿Ven? Entonces, fíjense, de ese análisis yo saco aquí que en realidad ahora analizándolo con isomería y con estereoquímica, yo voy a obtener realmente, por aquí no tengo otra opción. Por aquí, como este alqueno está formando parte de un ciclo, obviamente que ahí no hay otra opción que sería ese. Lo mismo que para acá.
está formando parte de un ciclo. Pero en el caso este, donde sí este grupo no forma parte de un ciclo, no está rígido, sí se puede tener dos tipos de alquenos, E y Z. Ahora, contrario sería, o sea, muy distinto sería si yo te digo, ese mismo alqueno, pero ahora yo te digo que este metilo se encuentra, te doy una estereoquímica determinada, por ejemplo. Este metilo se encuentra hacia arriba del plano y en este caso el etilo se encuentra hacia arriba del plano, pero el bromo se encuentra hacia abajo del plano. ¿Por qué? Porque este carbono de aquí es quiral y ese carbono es quiral. Entonces, si ahora yo te doy ese ejercicio de esta forma, ahí hay que tener cuidado. Ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque yo estoy representando un ciclo. Y ese ciclo, yo tengo que representarlo en forma de silla. Y recordar que tengo enlaces axiales y ecuatoriales. Me voy a centrar en estos dos carbonos, en el 1 y el 2, que sería S y S, ¿no? Porque quiero ponerlo así. Si yo digo que esto es un enlace axial, este va a ser ecuatorial. Y si esto es un enlace axial, este va a ser ecuatorial. Por lo tanto, si yo mi etilo lo tengo representado hacia arriba, entonces realmente mi etilo tiene que estar hacia arriba y el bromo tiene que estar hacia abajo. Es lo que estoy representando aquí. Y en este carbono de acá me están diciendo que mi metilo está hacia arriba. O sea, el enlace que está hacia arriba, aquí, va a ser ese que está ahí y mi hidrógeno está acá. Entonces, si ustedes se fijan, ya ahí no hay posibilidades de reacción, no hay posibilidades de reacción entre este bromo y ese hidrógeno. ¿Por qué? Porque para que haya reacción, ese bromo tenía que haber estado aquí arriba. Esto tenía que haber sido al revés. El bromo tendría que estar arriba y el etilo abajo. Pero no está así. Yo te lo doy con esta configuración y tú no puedes cambiarle la configuración. Tú tienes que respetar la configuración. Por lo tanto, ya aquí no se va a formar nunca el alqueno este de acá. Ese alqueno nunca se va a formar. ¿Por qué? Porque no va a haber una eliminación entre ese bromo y ese hidrógeno. Por lo tanto, la única eliminación, la única posibilidad aquí es que haya una eliminación déjenme borrar un poquitito arriba para que se den cuenta. Déjenme borrar esto. Vamos a hacer también el análisis de la silla, de su otra silla, ¿no? El análisis de su otra silla. Porque tenemos esa silla, pero esa silla ustedes saben que tiene un equilibrio con su otra silla. Y en ese caso, su otra silla sería bajar esto. Chuta, ¿qué me quedó esto? Sería bajar esto. Así. Por lo tanto, el bromo, que era ecuatorial, ahora se convierte en axial. El etilo, que era axial, ahora se convierte en ecuatorial. El CH3, que era axial, ahora es que era ecuatorial, ahora es axial, y ese hidrógeno que era axial, ahora es ecuatorial. Ahí tengo mi otra silla. Nuevamente, en esa otra silla no hay reacción entre este y este, porque tendría que haber estado bromo axial y hidrógeno axial. Entonces, no hay reacción para acá, pero sí va a haber una reacción, obviamente, con el hidrógeno que está en este carbono de aquí atrás. O sea, con los hidrógenos que están aquí atrás. Mírenlos aquí. Entonces, ese bromo sí puede salir con este hidrógeno. Y eso te va a generar un alqueno aquí. Un alqueno ahí donde aquí se queda ese H3 donde está y aquí se queda obviamente el etilo. ¿Ves? Entonces te generó un alqueno saliendo ese bromo con ese hidrógeno axial que está ahí atrás. ¿Por qué? Porque tiene la posición anti para poder hacerlo. Por ahí hay una posibilidad. La otra posibilidad sería entonces con estos que están acá. Que ahí con esos que están ahí, en esa posición, ya ahí sí eso está girando, por lo tanto, aquí uno puede generar, digamos, un enlace de hidrógeno aquí. Este metilo te puede quedar hacia adelante y el otro hidrógeno hacia atrás. O bien, esto como está girando, el metilo puede quedar hacia atrás y el hidrógeno hacia adelante. O sea, realmente ahí tú vas a obtener dos, que sería esto que está así, sería un alqueno aquí así, con un metilo para acá. Este CH3 se queda ahí. Y el otro sería con el metilo
para el otro lado con SH3 para acá. ¿Ven? O sea, sería el SH3 este para abajo, aquí hay un hidrógeno, y SH3 para arriba, aquí hay un hidrógeno. Entonces, ahí yo tendría 3 compuestos. Los dos aquellos que yo borré, que eran, digamos, los derivados del E y el Z, y tendría solamente este. Pero ya no voy a tener un producto de la eliminación hacia este lado. ¿Por qué? Porque hacia este lado es imposible, porque el hidrógeno no se encuentra nunca en posición anti. O sea, con esta parte de la molécula, no hay eliminación. ¿Por qué? Porque ese hidrógeno nunca se encuentra axial con respecto al producto. ¿Ven? Entonces, siempre van a tratar, tienen que tener presente que la eliminación E2, el hidrógeno que sale tiene que salir de forma anti. Entonces, dependiendo del sustrato, si es un ciclo, si no es un ciclo, si es un carbono secundario, si es terciario, o sea, dependiendo de todo eso, ustedes van a predecir la cantidad de productos que se pueden obtener, teniendo en cuenta también la estereoquímica. Entonces, eso es importantísimo. Vamos a dejar la clase hasta aquí porque es mucho empezar E2 hoy y seguir con E1. Prefiero ir despacio con E2. Y nuevamente concluyendo, recordando, la E2 tiene un mecanismo que es concertado, donde la base se lleva al hidrógeno a la misma vez que el grupo saliente sale, se forma un estado de transición, donde entonces ese es el paso lento de la reacción, donde están presentes los dos compuestos, tanto el sustrato como la base, por lo tanto es bimolecular, es una E2. La E2, como es una eliminación, te genera productos que son alquenos. Lo que pasa es que a veces se generan muchos alquenos porque existe la posibilidad de que la base saque cualquiera de los hidrógenos que se encuentran unidos a carbonos adyacentes al grupo saliente. Entonces, ese análisis lo tienen que hacer. Y además, si como la E2 experimenta una eliminación tipo anti, donde el grupo saliente y el hidrógeno que sale, el hidrógeno ácido, tienen que estar lo más alejado posible, si ese sustrato trae, digamos, una estereoquímica, tiene que respetar la estereoquímica y tiene que ver todos los análisis conformacionales que puede tener la molécula para ver cuántos productos se forman. Parece muy complicado esto, pero es fácil. O sea, lo que ustedes tienen que hacer, ¿cómo estudiar esta parte? ¿Cómo ustedes podrían estudiar esta parte? Lo mismo que hice yo ahora. Fíjense que esto yo no lo traía preparado. Yo me puse a inventar alquenos. Disculpen, a inventar sustratos. Comiencen a inventarse sustratos, dibujen moléculas bien complicadas y pónganle un halógeno en un carbono determinado. Lo que pasa es que cuando coloquen ese halógeno, si ustedes se dan cuenta que en el carbono donde colocaron el halógeno es chiral, represéntalo con una configuración determinada, la R o la S, a lo mismo. Y también si los carbonos adyacentes a ese carbono que tiene el halógeno, también esos carbonos adyacentes son quirales, represéntenlo también con su configuración que trae y respeten esa configuración. Entonces, pueden estudiar de una manera general sin colocar R y S, simplemente analizar todo lo posible que exista. O pueden representar sustratos ya con configuraciones determinadas, R o S, o R las dos, o S las dos. Todo lo que a ustedes se le ocurra. Y empiecen entonces a sacar el hidrógeno y a formar el doble enlace, respetando la estereoquímica con que trae la molécula. Esa es la manera de estudiar esta parte, o sea, inventarse sustratos, robarle hidrógeno a los carbonos adyacentes y empezar a generar productos. Hagan eso para que vean todos los posibles productos que se forman. Si tienen dudas, a la hora de estudiar, inventándose, digamos, sustratos, invéntense sustratos. Si tienen dudas en lo que están obteniendo, sáquenle fotos, me lo mandan por correo y yo les digo, oye, sí, está bien, está mal, y los voy orientando, no hay problema con eso. También aprovechen, obviamente, las ayudantías. En las ayudantías son instancias también para preguntar si lo que están haciendo está bien o está mal. Entonces, vamos a dejarlo hoy hasta aquí. No sé si hay alguna duda con respecto a esto, alguna duda general de E2. Por chat o pueden abrir el micrófono. Si no hay nada, entonces mañana vamos a continuar entonces con la E1 y ahí vamos a ir llegando ya al final de este capítulo. Chao, chao, entonces, si no hay ninguna otra duda. Luego, chao, chao, hasta mañana.